Lo mejor del rock and pop peruano solo en Misterios al atardecer, de 5 de la tarde en adelante en 105.7 Radio Tropical. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro programa, esta vez a la edición sabatina de Misterios al atardecer, aquí por Radio Tropical 105.7 para Puerto Maldonado y todos sus alrededores, y también a través del Facebook de la radio, aún más allá, hasta donde podamos llegar. Bueno, generalmente hablamos de temas de enigmas, de misterios, también hemos estado tocando temas de espiritualidad y otros más, y hemos iniciado, como suele ser costumbre, con un par de canciones del elemento nacional, como solemos decir. Primero ha estado Amén y después ha estado Mar de Copas, con un tema que no es muy conocido, pero que debería serlo porque es bastante bueno. Generalmente ellos lo tocan en sus conciertos denominados Solo Caletas, ¿no? Que es lo que tu gesto da. Pero, bueno, ese es el inicio. Después también habrán más canciones y algunas sorpresas. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Lo que pasa es que ustedes saben que ya estamos cerquita, en realidad es el día de mañana, ya el 30 de agosto, que pues en una circunstancia normal en la ciudad de Lima se habría dado pues toda esta celebración, toda esta tradición que hay, por ejemplo, del Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima, porque es el día en el que se conmemora a esta santa de la cual hay tantas tradiciones y también se cuentan tantas cosas. Así que es una ocasión perfecta, una ocasión ideal para que podamos hablar un poco sobre estos temas, ¿no? Estos fenómenos que muchas veces rodean la vida de los santos y que pues bueno, digamos que son parte de lo que hizo que la Iglesia tomase, digamos, la decisión de declararlos como tales. Y para esto tenemos en la línea, desde la ciudad de Lima, a un teólogo que es el señor Luis Tejada Valencia. Así que vamos a hablar con él al respecto, porque es una voz autorizada para darnos más información sobre estos temas. ¿Qué tal, profesor Tejada? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Oye, estoy súper bien, o sea, me parece bacán el hecho de que me estés entrevistando justamente con respecto a estos temas, ¿no? Con respecto a la cuestión de la santidad y específicamente de Santa Rosa de Lima, aunque también voy a hablar de otros santos y de lo que a ti más te gusta, ¿no? La cuestión de los dones sorprendentes en los santos, ¿no? De que hay un montón, hay cualquier cantidad de dones sorprendentes, y en el caso de Santa Rosa de Lima no es tanto eso en ella, sino más es la cuestión de su vida caritativa, ¿no? Que es una característica que a ella la ha marcado. Sería cuestión también de ver la razón por la cual ella tiene, diríamos, esa vertiente caritativa, ¿no? Eso sería importante tocar. Pero también, como para darte por el lado que a ti te gusta la cuestión de los dones sorprendentes de los santos, podemos también hablar de eso, no hay ningún problema. Claro que sí. Justamente uno de los episodios que más se conocen de Santa Rosa, también por parte de las tradiciones y todo, es bueno, que ella decía haber tenido, creo que se denomina un matrimonio místico, algo así, con el niño Jesús. Entonces Ya. esto llama bastante la atención, ¿no? Porque hay digamos, criterios contrapuestos, ¿no? O sea, bueno, la iglesia la acepta como santa, pero hay algunas otras personas que dicen ser más que racionales, racionalistas, más materialistas, todo, y dicen de que esto simplemente es o una tradición pía o quizá la prueba de algún desorden de tipo mental, ¿no? De Entonces, tipo mental, sí, pues es de lo que más, de las cosas que más dicen, ¿no? Pero los fenómenos místicos en los santos, hoy hasta ahora, hasta el día de hoy, siguen habiendo esos fenómenos místicos. O sea, este tipo de desposorios místicos, que ese es el nombre técnico. uh-huh. Desposorio místico con el Señor es clásico en muchas personas que tienen vida espiritual profunda, ¿no? En el caso de Santa Rosa, pues ella sí tenía bastante tiempo de oración y tenía bastante tiempo de meditación, y entonces en ella fue forjando, el que hace todas estas cosas es el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces fue forjando justamente, ¿qué cosa? Este tipo de relación amorosa con el Señor, ¿no? También hay otra cuestión que la gente no entiende mucho,
es el hecho de que, por ejemplo, en esos tiempos la espiritualidad tenía otra connotación. Por ejemplo, ahorita la espiritualidad en la actualidad, como que nosotros vemos más la cuestión del Cristo resucitado. Entonces, en ese tiempo la espiritualidad enfocaba más al Cristo sufriente. Por eso no solamente se habla de Santa Rosa con respecto a la cuestión de los fenómenos místicos que ella tenía, de las locuciones auriculares que tenía, etcétera, etcétera, sino también se habla de la manera como ella se infringía determinado castigo, pero había una razón. O sea, no era porque la gente dice, ya ella se ¿cómo se llama esto? Se ponía cadenas o se ponía una ¿cómo se llama? Coronas, corona de cilicios, espinas y no etcétera. sé qué, Sí. ¿no? Y entonces, era loca. No, esa no es la explicación de ninguna manera. Aparte de que las personas que tienen estos fenómenos místicos normalmente tienen un director espiritual. Y el director espiritual es una persona entrenada en esas cosas, ¿no? Entonces, no es una cuestión así de que ya que como las alumbradas, ¿no? En el tiempo de la colonia, que hacían sus cosas. No, esa era una persona que tenía su director espiritual, que tenía su, ¿cómo se llama esto? La asesoría adecuada, y era una persona que seguía todos los cánones de la espiritualidad de ese tiempo que tendríamos nosotros que comprender, porque ahorita como que no comprendemos mucho. No sé si quieres, te puedo explicar la razón por la cual ella justamente hacía todos estos sacrificios que a nosotros nos parece hasta medio sadiquitos, ¿no? Sí, justamente eso era lo que le iba a preguntar. Yo entiendo que hay que verlo, por supuesto, en el contexto de la cultura de la época, ¿no? De la forma de vivir la religiosidad en esos momentos. Pero, claro, me gustaría definitivamente que usted nos pudiera dar más luces al respecto de cuál era la motivación verdadera detrás de infligirse esos dolores y bueno, esas mortificaciones, ¿no? Claro, sí, ellos justamente le llamaban mortificaciones. Lo que pasa es que en ese tiempo lo que quiere el cristiano es preconfigurarse con Cristo sufriente. Okay. ¿Ya? Entonces, esa es la idea principal, con Cristo sufriente. Entonces, si a Cristo lo coronaron con una espina, con corona de espinas, yo voy a hacer lo mismo. Si a Cristo lo flagelaron, yo también, o sea, identificarse, me dejo entender, con el Cristo sufriente. Por eso no sé si tú has entrado a los templos en Lima, la mayoría pues son algo oscuros, y segundo, también encuentras un montón de imágenes, ¿no? Que yo siempre descochineo a la gente y le digo, si tú entras con un polo blanco, vas a terminar lleno de sangre, porque ahí están los Cristos sufrientes, todo. Esa es la espiritualidad de ese tiempo, del configurarse con el Cristo sufriente. O sea, si Cristo ha sufrido y yo soy alguien que quiero seguir a Cristo, yo tengo que pasar por lo que Él pasó. Esa es la explicación. No es una cuestión de que ella buscaba ¿cómo se llama? El dolor y eso le causaba placer. No, era algo doloroso, era algo que ella no quería, pero al ver a su Señor, en este caso a Jesucristo, ensangrentado o coronado de espinas o cargando una cruz, ella hacía lo mismo porque se quería preconfigurar con el Señor. Esa es la explicación. No hay la cuestión de que era loca, que tenía problemas de, ¿cómo se llama esto?, sádicas o masoquistas. No, eso por ahí no es la cosa. Claro, y justamente algo que también me llama la atención, porque lo he leído sobre todo en círculos protestantes, es el tema de que dicen que esos ese tipo, digamos, de acciones en el fondo no tendrían razón de ser, porque intentan parecerse lo más posible a los dolores y bueno, al sacrificio que al final constituyó la muerte, la crucifixión y bueno, toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Pero que el sacrificio de Cristo habría sido suficiente para redimir a la humanidad. Entonces eso de estarlo imitando o acercándose a él sería pues simplemente un hecho que no tendría razón de ser, más allá de una creencia pía o digamos de quizá ya fanatismo directamente. Así lo he leído por ahí en algunos foros. No, está bien, yo también he leído eso, pero en realidad no se trata de que nosotros vayamos a añadirle algo al sufrimiento de Cristo, sino se trata de que es como tú tienes un líder,
tú quieres ser como él, entonces haces lo que él hace, ¿me dejo entender? Entonces, si él sufrió, nosotros también sufrimos, ¿no? ¿Ves? Esa es la cosa, no es para ayudarlo a que, ¿cómo se llama?, a que termine lo que ha quedado incompleto, no, el sacrificio de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo es la que nos ha salvado a todos en su totalidad, porque Cristo es el Salvador cósmico. Que eso ya tendríamos que tratarlo en otro tema, de esos temas que a ti te gustan, de los aliens y esa vaina, ¿no? Pero la cuestión está en que no se trata justamente de completar nada, sino se trata de imitar. El Señor hizo tal cosa, el Señor actuaba amorosamente, el Señor atendía a los enfermos, el Señor curaba, el Señor... Ya, entonces, esa persona, en este caso Santa Rosa, lo que hacía era imitar al Señor. ¿Ves? Esa es la cosa. Sí, y yo creo que una de las, desde mi punto de vista, una de las formas en las que se ha malinterpretado y se ha exagerado en cierto modo también el aspecto del sufrimiento autoinfligido de Santa Rosa de Lima es, no sé si usted ha visto la película que sobre ella salió hace poquitos años nada más, que realmente era una escuela de sadismo prácticamente, más que de sadismo, de masoquismo, y yo fui a verla al cine justamente, y la gente que iba salía con una idea muy distorsionada, ¿no? Como que es una loca, que incluso se tomaba la sangre de los enfermos, hay una escena ahí un tanto bizarra, o sea, yo creo que más que nada ese es el problema, ¿no? Que, bueno, como a la gente le atrae el morbo, esa es la verdad, se ha hecho demasiado hincapié en esos puntos, pero quizá hay otros temas como, por ejemplo, lo que decíamos, los desposorios místicos, o la caridad, o en fin, otros hechos de la vida de Santa Rosa que pudieran ser más edificantes incluso, o también que merecen ser contados. Sí, de hecho, y la cuestión está en que tú sabes pues que si es cine o es televisión, buscan más el morbo, la cuestión que llame la atención, ¿no? O sea, aparte que hay otra cosa, hay demasiados mitos en torno a Santa Rosa, ¿ves? O sea, no sé si ella viviera en la actualidad, ¿dónde estaría Santa Rosa? Santa Rosa estaría viviendo en un asentamiento humano, ayudando a todos los pobres, y ahorita estaría viendo la cuestión de quiénes son los enfermos de COVID y ella ayudando a los enfermos, ¿ves? Esa sería la imagen actual de Santa Rosa, ¿no? Pero pues la gente, lo que pasa es que sabes que hay mucho hay mucho análisis desde el psicoanálisis, ¿no? Y ya sabemos que el psicoanálisis pues es una pseudociencia, ¿no? Y ahí pues está todo relacionado con al placer y al dolor y esas cosas, ¿no? Entonces, pero viéndolo desde una perspectiva antropológica bien moderada, Santa Rosa era una persona de su tiempo que amaba a Jesucristo de una manera especial, y que, o sea, la cosa hubiera sido, ¿no? Ella hubiera sido una enferma si solamente se infringía los castigos, pero no tenía ninguna vertiente caritativa, ¿me dejo entender? Así es. Esa es la cosa. Entonces, si fuera solamente que a ella le gustaba el golpe, pucha, que enferma, yo mismo te diría, sí, era una enferma. Pero si hacía eso para asemejarse a Jesucristo y después lo imitaba también en la caridad, en el servir a los enfermos, en el hacer oración, etcétera, etcétera, todo está justificado y no hay ningún problema, no pasa nada, no hay ningún trastorno psicológico ni nada por el estilo. Ese es el problema, pues, que la gente agarran así, ¿no? Y más es lo que hablan de las tradiciones. La cosa sería tener un libro de la verdadera historia de Santa Rosa de Lima, ¿no? ¿Cómo era en realidad? Así es. Yo tengo entendido que, por ejemplo, y de hecho yo lo tenía hasta hace unos años, bueno, tenía un resumen, un comentario al respecto basado en que, por ejemplo, cuando falleció San Martín de Porres, tenía un amigo suyo que sí hizo una biografía de él, que era un joven que lo había acompañado en sus últimos años, que, bueno, eso es uno de estos libros bastante conocidos, pero de la historia de Santa Rosa de Lima no he visto que haya tanta información así fiable, ¿no? Más allá de lo que ya se conoce, como se dice, por tradición, ¿no? Pero hay también un detalle, también quería ir a eso, que ya lo hemos mencionado. ¿En qué consiste esto de los desposorios místicos? Que también lo he escuchado de otras santas, de otras personas.
Sí, sí. Claro, en realidad ¿qué cosa es un desposorio? Es un matrimonio. Correcto. Sí. Ya, es un matrimonio. Entonces es un matrimonio ¿entre quién? Entre Jesucristo y ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? La persona, en este caso sería Santa Rosa de Lima, ¿no? O sea, pero es el Jesucristo que, el Jesucristo hombre, no es, o sea, no es el Jesucristo ese niñito que, ¿no? Lo que pasa es que después de ese desposorio místico y estas cosas nace como el amor de la madre, ¿me dejo entender? ¿No? Porque si no, el psicoanalista comienza, no, ya ves, ahí hay ¿cómo se llama? Hay una cuestión malsana y todo lo demás. No es eso. Son matrimonios místicos en donde justamente ya no le dicen Señor, sino le dicen amado. Así es. ¿Ves? Entonces ya hay una relación más íntima que hace que la persona se identifique más con su amado, ¿no? Entonces esa es la idea, no es la idea de, porque pueden pensar, ya mira, entonces, ¿cómo se va a casar con un chiquito? Entonces, ahí hay pederastia y no sé qué, y por aquí, no, pues, Más que eso, yo lo que he escuchado es gente que dice católica incluso, porque hay mucha gente católica a la que incluso no le cuadra mucho o no le agrada lo que se suele contar de Santa Rosa de Lima. Yo lo que he escuchado es cómo un ser humano se puede casar con Dios. O sea, y sobre todo que no es el único caso, han habido más desposorios místicos. Entonces la gente lo ve un poco en el aspecto más humano, ¿no? Y dicen que entonces Dios se ha casado con muchas mujeres humanas, así sean muy virtuosas. Ya, entonces, y empiezan claro, ahí a entonces, fabular y a hacer todo un cambalache mental, ¿no? Poligamia. Claro, poligamia celestial. No, pero mira, Entonces... te doy un dato. Cuando una religiosa va a hacer sus votos perpetuos o está entrando, o sea, cuando entra a la congregación, ella se viste de novia. ¿Ya? Y se viste de novia, hace como una especie de desposorios, pero ya no místicos, porque todavía ahí no han llegado a esa etapa, pero de ahí se cambian de ropa y tienen ¿cómo se llama? Se ponen su ropa ya de monjitas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa cuestión hasta ahora sigue y ellas se visten de novia, se visten de blanco, tienen su buquet, tienen todo, tienen su corona de flores, todo. Yo he visto eso varias veces y es la cuestión del entregarse al Señor. Es clásico en las mujeres, pues, la cuestión de entregarse, en este caso, al Señor, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que está atrás de eso, no es de... es que también hay cada gente que hace unas relaciones, ¿no? Bien sacadas, ¿no? Bien descabelladas, y uno dice, oye, lo que pasa es pues que tienen que leer un poco, ¿no? Yo estoy metido en algunas cosas de ateos para ver qué cosa es lo que hacen, y cada cosa que dicen, cada cosa que hablan, uno dice, acá falta formación, ¿no? Y igualito dentro de la Iglesia Católica también hay gente que le falta formación y tiene un montón de cosas pues que así no son católicas, ¿no? Esa es la cosa en su mente. Así es. Y más allá de Santa Rosa, que su día lo celebramos mañana y creo que va a ser la primera vez en no sé cuántos años, o no sé si en todos los años desde que fue canonizada, que no van a haber las respectivas celebraciones, misas y también la tradición de las cartitas en el pozo y todo lo que suele haber en Lima y también en Santa Rosa de Quibes, allá en Canta, por este tema de la pandemia, ¿no? Va a ser un 30 distinto, bastante triste la verdad para quienes son creyentes. No, sí, yo de chiquito también mi mamá me llevaba y a tirar la cartita y todas esas cosas, ¿no? Son cosas que te ayudan a tu espiritualidad, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y también ver de que Santa Rosa justamente es una persona como nosotros, no era religiosa, ¿no? O sea, todo el mundo piensa que es religiosa. Y no era religiosa, era una laica terciaria. O sea, los terciarios, ¿quiénes son? Son personas que se reúnen, ¿no? En este caso, ¿para qué? Para imitar a un determinado fundador de una orden religiosa o de un instituto religioso, pero ellos no pertenecen legalmente, pero sí hay una ligación emocional. Entonces se visten como ellos, hacen sus cosas, sus retiros, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión, ¿no? Así es. Sí, yo he estado varias veces en
en la iglesia de Santa Rosa de Lima, incluso por ahí me enteré, ¿no? Leyendo unos temas de que había una propuesta, creo que a inicios del siglo XX, de construir una inmensa basílica en la cumbre del Cerro San Cristóbal, que iba a ser la iglesia más grande del mundo, iba a estar dedicada a Santa Rosa. Al final quedó en nada, y más bien la iglesia que ahora vemos está empequeñecida, porque cuando ensancharon la avenida Tacna se mocharon la entrada principal y media iglesia. Bueno, una de las tantas desgracias urbanísticas de la ciudad de Lima, ¿no? Sí, pues, sí, sí, no, sí. la cuestión está en que yo también conozco tú conoces el Templo Nuevo. Claro, claro, El Templo Nuevo está bien bonito, o sea, está bien hechecito todo, ¿no? Pero hay una cosa, o sea, lo que pasa es que nosotros tampoco tenemos mucha visión de la importancia que tiene Santa Rosa. En México, Santa Rosa y San Martín son ultra conocidos. Sí, de hecho. Sí, tengo No, amigos allá y los conocen como que fueran santos locales casi, sí. Claro, sí, o sea, Santa Rosa de repente hay más devoción allá que acá. Muy probable. Y con San Martín ¿Sí? también. Claro, con San Martín, y eso que, por ejemplo, no sé si tú supiste, por ejemplo, cuando murió Santa Rosa o San Martín, tú sabes que la gente, pues, quiere ver al muertito, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, y comenzaban a quitarle ¿cómo se llama esto? Tú sabes que, no sé por qué la gente tiene estas costumbres, ¿no? De, por ejemplo, qué cosa es lo que hacían, comenzaban a cortarles pedazos de su ropa, hasta a veces, ya, o sea, al cadáver ya le sacan los dedos, tienen que volverlo a vestir. Para tenerlo a modo de reliquia, por decirlo claro, así. la cuestión de la reliquia, pues, ¿no? Y era, oye, pero dice que Santa Rosa y al morocho, pucha, que lo tenían que vestir constantemente, le sacaban los dedos, que era bravo, o sea, era una cuestión así de la reliquia, ¿no? Porque ellos en vida ya eran santos, ya, y la gente los creía santos. Lo reconocía. Claro, los reconocía como santos. A mí la vida que más me sorprende de la de ambos, y la que más he por ahí husmeado, más he leído, porque también, bueno, mi madre, mi difunta abuela materna tenía, y en general mi familia materna tenían y tienen mucha fe en él, es sobre San Martín de Porres, ¿no? No, San Martín de Porres es un santo, o sea, los dos eran súper caritativos, ¿no? Los dos, y todavía sigue contándome, ahora yo te voy a decir una cosa, un cuestionamiento, ahora sigue. Sí, simplemente el hecho de que, bueno, el primer regalo que a mí me hicieron cuando era bebé, que obviamente no recuerdo, pero aún está en mi casa en Lima, fue un cuadro de San Martín de Porres bendecido y todo eso, y yo no sabía eso, ¿no? Pero siempre, por algún motivo, me llamaba mucho la atención de él, también por un librito que me regalaron. Y y más allá incluso de los fenómenos que se hablaban, por llamarlos de algún modo, respecto a él, ¿no? Como el don de la ubicuidad, claro, él era más espectacular en ese aspecto, la levitación, ¿no? Frente al Cristo que estaba ya en la sala capitular de Santo Domingo, sí. Y sobre todo el tema de esta sincronía histórica, ¿no? Que en un mismo periodo de tiempo coincidieron y se conocieron San Juan Macías, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, o sea, 3 santos viviendo a la vez en una ciudad muchísimo más pequeña que es ahora. Es como que vivieran, no sé, en la urbanización del Frente, por decirlo así, ¿no? Y, claro. O sea, debe haber sido una época muy, muy, muy bendecida y muy, muy bonita, ¿no? Para quienes la compartieron. Sí, pero a mí lo que más me cuestiona, ¿sabes qué cosa es? En el caso de la vida de San Martín, que era una persona, ¿no? Era un donado, o sea, que es alguien que lo habían regalado al convento, etcétera, etcétera, y él no dormía en un cuarto, él dormía debajo de las escaleras. Uh-huh. Y lo cuestionante, todos ahí eran doctores en teología, se supone, ¿no? Sí. Y se supone que los doctos no habían encontrado todavía al Señor, y que no sabía con las justas leer y escribir, ya vivía la presencia del Señor, ¿no? O sea, era como una cachetada, ¿no? A todos ellos, todos esos que han aprendido un montón, que sabían latín, griego y todo lo demás, y sabían todos los misterios habidos y por haber del cristianismo, pero el ignorante, el que servía, el que botaba la vacinica, allí el Señor estaba, y el Señor fue encontrado ahí, y él servía al Señor también. O sea, esa es como una especie de crítica, ¿no? Con respecto a que el Señor se da a conocer a quién. A quien desea.
Y al humilde sobre todo. A los humildes y a los que no son nada a los ojos del mundo, ¿no? Era tan nada que vivía debajo de las escaleras porque no había un cuarto para él en ese lugar. Un poco también en consonancia con el texto bíblico, ¿no? Que dice que para ser el primero, pues tienes que ser el último, por decirlo claro, así. Claro, el que quiera ser primero, claro, tiene que ser el último. Esas son de las cosas hermosas que salen, ¿no? En el Evangelio y en realidad tiene que ser así. Y él y tanto Santa Rosa también, oye, eso lo entendieron, pero bien, lo entendieron bien, porque a veces pues hay mucha la cuestión de la pituquería, del vivir bien bacán y todo lo demás, ¿no? Y no es así, pues. El cristianismo riñe con eso. Jesucristo, pobreza como un don, ¿ves? Esa es la cuestión. Entonces, el desprenderse de las cosas, el no apegarse a él, y que solamente la persona que te guíe y la persona por la cual vivas sea Jesucristo. Eso es, diríamos, el centro del cristianismo, ¿no? Así es. ¿Y qué hechos notables me puede contar, así hechos resaltantes de la vida del que para mí y para muchos es el santo más grande que ha tenido hasta ahora el Perú, de San Martín de Porres? Hechos, digamos, notorios de su vida, ejemplificantes, y también de los otros, ¿no? De los que ya van por lo extraordinario. Claro, mira, con respecto yo le digo el morocho, ¿no? Así de cariño, porque yo lo siento muy cercano. Él ha tenido muchas, o sea, él, por ejemplo, tenía don de la ubicuidad, ¿no? No solamente de la bilocación, porque hay diferencia entre bilocación y ubicuidad. Bilocación es cuando estás en dos lugares nada más. ¿Ya? Y ubicuidad es cuando puedes estar en más de dos lugares al mismo tiempo, y todos esos están relacionados ¿a qué? A cosas relacionadas a la caridad, ¿no? Al cuidado de un enfermo, ¿cómo se llama esto? A todo lo relacionado pues con la misma caridad, o al anticipar accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo está en relación ¿a qué? A el amor al hermano, pero el amor relacionado, diríamos, directamente con el obrar, ¿no? También en el caso de Morocho, pues la cuestión también, él tenía también locuciones auriculares, o sea, él escuchaba cosas que le decía el mismo Espíritu Santo, no el Señor. También ha tenido, y tú sabes que también Santa Rosa también ha tenido revelaciones. Algo así escuché, incluso se habla, pero es que hay tanto, digamos, tanta paja que botar para encontrar el trigo ahí que a veces uno ya no sabe hasta qué punto creer lo que escucha, ¿no? Pero sí, algo incluso que la gente habla de supuestas profecías y cosas por el estilo. Claro. Y hay más todavía. Santa Rosa de Lima pasó por la Inquisición. Ah, caramba, mire, por ejemplo, ese dato yo no lo conocía y estoy seguro que la audiencia tampoco. Santa Rosa pasó por la Inquisición en el sentido de que como ya la veían como mística, etcétera, etcétera, pero la Inquisición no está en relación a que tiene que castigar, no, solamente la Inquisición, ¿quiénes eran? Eran unos teólogos que, a ver, hermana, y como escribía, a ver, dennos sus escritos por aquí por allá, y veían pues de que no había nada extraordinario, que todo estaba conforme en consonancia con las enseñanzas de la Iglesia. Evidente, entonces sería normal, o sea, era una cuestión así, ¿no? O sea, lo que pasa, también tendríamos que hablar pues de la Inquisición ahí, ¿no? O sea, un tema muy candente y que hay que desmitologizar cualquier cantidad, al menos ahorita hay bastantes, ¿cómo se llama?, estudios científicos de la Inquisición en el Perú. Yo me he encontrado con gente que dice, sí, en la Inquisición en el Perú mataron millones. Eso no es verdad, no pasa nada. Y como te digo, volviendo a lo de Santa Rosa sí pasó por la Inquisición y la encontraron idónea y todas esas cosas. O sea, todo lo que pasa es que los místicos, ese es el problema, pues que cuando una persona comienza a tener fenómenos místicos, etcétera, etcétera, comienza a tener revelaciones determinadas, lo que tienes que hacer es tú cotejarlo con el depósito de la fe, ¿no? Entonces, a la hora de cotejarlos, ahí tú te das cuenta si sí o si no. Y bueno, y al final me imagino que Santa Rosa, como es evidente, salió triunfante de digamos, de las
los cuestionamientos o las preguntas que le pudieron haber hecho en la Inquisición. Algo que llama mucho la atención también justamente de Santa Rosa es lo rápido de su canonización, ¿no? Porque incluso hay gente, creo yo, maledicente, ¿no? Esos los malpensados, ¿no? Que dicen, mira, San Martín de Porres tuvo tales dones de curación, de bilocación, de ubicuidad y de X más, y sin embargo, por ser negro, diciendo las cosas como son, por ser negro, se demoraron como 3 siglos en canonizarlo. En cambio, como Santa Rosa era criolla, blanca, buena familia, etc., la canonizaron pues casi de forma express, como se dice ahora. Claro, ¿no? claro, como de forma express. Hay un tema ahí que también sería, si usted lo desea, lo puede tocar, ¿no? Porque puede que no sea así, que solo sea, bueno, la gente habla porque pues lo ve de otra manera. Lo que pasa es que hay interpretaciones un poco racistas de la cosa, ¿no? Pero todo está en relación a qué, todo está en relación al postulador, me dejo entender. Esa es la cosa, el postulador, la persona que postula y que tiene que mover las cosas, y hay movimiento de documentos, movimiento de dinero, movimiento ¿para qué? Para las pruebas, etcétera, etcétera. Tú sabes que hay una parte en esta cuestión para las beatificaciones, etcétera, etcétera. No sé si has escuchado del abogado del diablo. Ajá. Sí, que es una figura que ahí en los procesos estos de beatificación y todo trata de probar que eso no fue algo de Dios, ¿me dejo entender? Uh-huh. Ya, entonces hay hay todo un proceso, y antes eran los procesos larguísimos, pues. Lo que pasa que también Santa Rosa, si bien, era popular, pero, más popular era el morocho, pero el problema estaba en que Santa Rosa como que estaba más en torno a lo que vendría a ser la pituquería de, ¿cómo se llama esto? De la Lima de ese tiempo, ¿no? Aunque ella estaba también con los pobres y todo lo demás, pero la conocían también y la querían imitar, etcétera, por un tema familiar, por un tema racial, por un tema de conexiones, como diríamos ahora, ¿no? Claro. Sí. No, pero si hablamos de la santidad, para mí, los dos justamente son unos ínclitos santos, la verdad son, y son sorprendentes, y sobre todo que son laicos. Esa es la cuestión, son laicos. Esa es la vaina, eso es lo importante, no son religiosos, porque antes se pensaba, pues, si tú querías ser santo, tenías que entrar en una congregación religiosa. Y ahora no es así, pues ahora la santidad es llamado para todos, absolutamente para todos, no solamente para los religiosos, ni nada por el estilo. Todos estamos llamados a eso, tú y yo, todos. Así es. Recuerdo una historia que leí en una de estas biografías de San Martín de Porres donde la contaban, ¿no? Que él pues como enfermero hacía labores de enfermero, bueno, también de limpieza, las labores más humildes y también las más riesgosas y complicadas, ¿no? Entonces, según leí en esta biografía, al parecer una biografía autorizada, dicho sea de paso, pues en una ocasión había un enfermo que tuvo una especie de deseo, ¿no? Que estaba sudando porque tenía una fiebre muy grande y deseó una camisa nueva o una camisa limpia porque estaba totalmente empapado en su sudor. Y entonces no escuchó ruido de puertas ni de nada y se aparece San Martín, en ese tiempo Fray Martín, dentro de su habitación, le deja un brasero, una camisa nueva, lo viste y todo, y de ahí desaparece y literalmente desaparece porque no se escucha que abran ni cierren la puerta, la llave no estaba ahí, y situaciones en ese sentido que incluso el superior de Fray Martín se puso por ahí a auscultar, a husmear, a ver si es que de repente Martín podía tener algún tipo de llave maestra o algo así, hasta que se da cuenta que para él no había puerta que exista, o sea, sencillamente tenía no solo los otros dones que hemos hablado, sino que también podía, digamos, hacer este tipo de actividades milagrosas para cumplir con la caridad que él ejercía, justamente, ¿no? Claro, tenía lo que se llama la agilidad para hacer esas cosas, ¿no? Pero claro, la cuestión es esa, ¿no? Y también lo que pasa es que tú sabes que a Martín le prohibieron hacer milagros. Uh-huh. Sí, no, por santa obediencia. Claro, entonces él decía, no, por ejemplo, espérate un ratito que voy a ir a pedir, ¿cómo se llama? Permiso para hacer esto que voy a hacer, ¿no? Porque mi superior, el superior del convento le había dicho, no, que no hagas nada, que no,
Ese es el problema, ¿no? Pero él era súper obediente, como también lo era Santa Rosa de Lima, pues, ¿no? No sé si podemos hablar de algunas cosas, de algunos tipos de fenómenos místicos, por ejemplo, o dones sorprendentes de los santos. Por supuesto que sí, eso me encanta. Por supuesto que sí podemos hablar de ello. Ya, entonces vamos a hablar, por ejemplo, los clásicos que nosotros conocemos, por ejemplo, son las visiones, ¿no? Las visiones mentales. Una persona comienza a ver determinadas cosas, o también no solamente es mental, o sea, es una cuestión así de que uno lo capta dentro de su mente, sino ve en la realidad determinadas cosas, que puede ver acontecimientos importantes para la iglesia o para las personas, ¿no? Entonces la persona comienza a decir, bueno, va a pasar tal cosa, como que hay ciertas precogniciones, pero en este caso no solamente son precogniciones, sino que ya se ven determinadas realidades, cosas que van a venir, etcétera, etcétera, ¿no? También hay las locuciones auriculares, o sea, que tú escuchas que te dicen cosas, o también intelectuales. También hay revelaciones privadas y públicas, ¿no? En las revelaciones privadas también estaría en la cuestión de las visiones, ¿no? O sea, como que el Señor les revela el ahondamiento de determinada cosa que no se conocía mucho, y el Señor, bueno, no es el Señor, sino es en realidad el Espíritu Santo, que también es el Señor, pero más decimos en este aspecto Señor como si fuera Cristo, pero es el Espíritu Santo el que mueve toda la cosa de tal manera que te permite ver determinadas cosas en el futuro, ¿no? También hay lo que se llaman los discernimientos espirituales, ¿no? Personas que tienen esas capacidades para decirte, oye, debes hacer esto, debes hacer el otro, ¿no? O hay otro que tiene un nombre así medio raro, se llama la hierognosis. La hierognosis es reconocer las cosas santas en el acontecimiento diario, ¿no? También hay fenómenos místicos corporales, que ya lo más clásico, pues, ¿cuáles son? El estigma. ¿Has escuchado hematolágrimas? Bueno, por una cuestión etimológica me imagino que es llorar sangre. Claro, sí, llorar sangre o sudar sangre también, ¿no? Sí, esos son en cuanto a qué, a la preconfiguración con Cristo. Los estigmas también, porque normalmente los estigmas son 5. Hay un tema con los estigmas también, que es que hay personas que no necesariamente digamos que son católicos o algo así, sin embargo, por ejemplo, Giorgio Bon Giovanni y otros más que supuestamente han sido estigmatizados, o incluso el fundador de la secta del Palmar de Troya en España, había gente que decía que efectivamente le salían estigmas. Entonces uno, ¿cómo explicaría que esto ocurra en gente que pues puede ser de repente, no sé si buena, no sé si respetable, yo no los conozco, en eso no entro, pero que no entraban dentro de los cánones de la Iglesia Católica como para recibir este don? Claro, el problema ahí es la cuestión de no solamente, o sea, es el don que tienes más tu performancia, ¿me dejo entender? Entonces, si tú tienes el don, ya tienes la cuestión, y es para que la gente te mire, miren, yo tengo el Señor que se me ha manifestado en mi cuerpo y todo lo demás, y no hay una performancia caritativa, de abnegación, etcétera, etcétera, esa cuestión no es de Dios, mano. Es una cuestión psicológica, psiquiátrica, lo que quieras, porque tú sabes que hay muchas cosas que la mente fabrica y el cuerpo se lo cree, pues, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, lo relacionado con Dios siempre está relacionado necesariamente con la caridad y con la humildad y con el no querer ser el número uno, el salir en las revistas y en sonceras, o en cobrar porque ¿cómo se llama? Te entrevisten, o sea, esas cosas no están relacionadas, y normalmente son cosas ocultas o cosas que ¿cómo se llama? La persona no quiere dar a mostrar, sino que lo hace de una manera bien así, como decimos en Lima, ¿no? Bien solapa, pero efectivas y que vienen de parte de Dios, ¿no? Esa es la cosa. Y en Lima también, además de los 3 santos ya mencionados, que uno de ellos todavía no lo tocamos, que es San Juan Macías, hay otros que están esperando beatificación. No, pero también en Lima también está Santo Toribio, pues Santo Toribio claro, Morro. claro, aunque él no era limeño de nacimiento, tengo
tengo entendido que él era español. Sí, no era... Pero sí fue arzobispo de Lima, en todo caso. Claro, sí, el segundo arzobispo. Eso sí. Lo que sí, hay otros que están esperando y que tienen fe de muchas personas, ¿no? Como por ejemplo el padre Urraca, que tiene su historia, su tradición de que el diablo lo andaba persiguiendo para hacerle sabe Dios qué, y que se abrió la pared de la iglesia de la Merced y pasó y el diablo no logró pasar, ¿no? Cosa rara, porque el diablo es espiritual, pero bueno. Y que ahí es donde está actualmente una cruz llena de escapularios donde Sí, la conozco. Ahí está la tumba ahí al costadito y toda la cuestión. Sí. Ajá. Y hay una hermosa representación de la Santísima Trinidad con la Virgen María al costado, también hay un altar. Pero bueno, o sea, hay también este caso, ¿no? De los santos no reconocidos, que aquí en Perú, no sé si abundan, pero por lo menos hay bastantes, hay religiosas también, hay bastantes. Lo que pasa es que como que no se ha investigado mucho, ¿ya? Y como que diríamos Santa Rosa y San Martín como que opacan y eclipsan a los demás, ¿no? Porque son, diríamos, los más espectaculares o los más representativos, ¿no? Esa es la cosa. Uh-huh. En el caso de San Martín también había otra historia que la leí en esa biografía autorizada, que, bueno, a mí me interesan también estos temas, obviamente, ¿no? Es un programa de misterios y a mí me interesan estos temas, creo que es evidente, que tiene que ver con algo que no solo le atañía a él, sino que supuestamente se cuenta que él había estado con un grupo de novicios, tengo entendido, en un paraje relativamente lejano del convento, tenían que llegar a determinada hora y se les hizo tarde, ¿no? Se les hizo tarde y entonces los novicios tenían miedo de que los vayan a castigar y San Martín de Porres empieza a orar, entonces es como que se ilumina y les dice síganme y de pronto aparecen, como diríamos ahora, teletransportados dentro del convento o en la puerta y logran pasarla a pesar que tiene llave y todo y llegan exacto para la hora del rezo nocturno, ¿no? O sea, este caso a mí me sorprendió, pero como digo, está en una biografía autorizada y entonces tampoco no es digamos de las cosas que pululan por internet así porque alguien anduvo muy creativo, ¿no? Pero, o sea, realmente no sé cuántos dones tuvo San Martín de Porres, pero cada cual más sorprendente que el anterior, ¿no? Claro, cada cual más sorprendente, sí, ¿no? Y lo que pasa es que ahí primó la cuestión de la caridad, en el sentido de que para no ser castigados, pues San Martín le pidió a Dios un milagro y ya, pues no, ahora, yo soy teólogo, todo lo que tú quieras, pregúntame cómo fue, pues no sé, no soy Dios, ¿no? No, en ese aspecto no, yo no podría postular que sí, que se teletransportaron o que de ¿cómo se llama esto? De átomo a átomo fueron volando a la velocidad de la luz, no te puedo decir eso, porque en realidad habría pues que, ¿cómo se llama?, escudriñar la historicidad de eso, si fue verdad o no fue verdad. O sea, hay muchas cosas, por eso digo, hay muchas cosas que muchas veces son mitos, ¿no? Son una especie de mitos de como era tan popular, la gente pues comienza a hablar y todo. Lo que sí, por ejemplo, cuando murieron ellos, había, ¿cómo se llama?, un acontecimiento que se llama la osmogénesis. Eso sí no lo conozco, así que por favor. Esa osmogénesis es, por ejemplo, no sé si tú has visto que antes decían, no, murió en olor a santidad. Sí. Y uno dice, pues, ¿cómo que murió en olor a santidad? Lo que pasa que cuando estas personas mueren, se supone que el cuerpo se descompone el cuerpo, pero en este caso no es así, sino que se huele rico y nadie está echando ningún perfume ni nada por el estilo, ¿no? Ya, sí, ya. Justamente, sí, ya me parecía que por ahí iba el tema del olor a santidad. Claro, sí, el olor a santidad, o sea, cuando dice murió en olor a santidad es que, y justamente eso está relacionado, ¿no? Está relacionado en dos cosas, los olores ricos, ¿ya? Y otra cosa también el calor. Cuando, por ejemplo, se está obrando un milagro, supongamos una persona tiene cáncer al hígado, supongamos, ¿ya? Entonces Dios está obrando un milagro y todas las personas que han sido curadas dicen que comienzan a sentir calor en el lugar donde está afectado y al otro día el médico va y le dice,
Oye, ¿qué haces acá si no tienes nada? Ujú. Ya, o sea, cuando Dios actúa, la cuestión de los olores ricos y la cuestión de El los calor. calores son signos inequívocos de la presencia de Dios. Igual que signo inequívoco de la presencia del diablo es el frío y los malos olores. Eso sí, de hecho, que se cuentan en muchos casos de casas supuestamente con problemas de infestación, ¿no? Pero el tema también, algo que me hace recordar es, yo recuerdo de un libro sobre la historia del distrito de Barranco, del cual, bueno, yo soy de ahí, que hablaban, por ejemplo, de el primer capellán de la ermita de Barranco, que era el clérigo Villalta, que murió en olor de santidad. Y Ya. yo no entendía, yo pensaba que era una cuestión retórica decir olor de santidad, ahora entiendo que es así, ¿no? Y por ejemplo contaban que había gente que cuando la cripta todavía estaba abierta habían entrado y lo habían visto con el cuerpo incorrupto, prácticamente parecía que estuviese vivo y esperando alguna visita, ¿no? Entonces, y este es otro fenómeno, no sé si esto será un fenómeno en todos los casos debido a la climatología, etcétera, el embalsamamiento, o si también en algunos casos será signo de la obra de Dios, ¿no? Que está confirmando su santidad. Claro, pero la cuestión está en que no hay nada, o sea, si hay embalsamamiento no pasa nada, pues tiene que ser algo natural, me dejo entender. Ujú. Y pasan los años y pasan los siglos y ahí está el cadáver y está como si se hubiera muerto el día de ayer. Entonces uno dice, ¿qué cosa es eso? Eso también es un poquito, son algunas señales de, ¿cómo se llama esto? De cuestiones de santidad, ¿no? Ahí, porque hay otras que se conservan el cuerpo, pero no se conserva también. En este caso, por ejemplo, el Padre Pío, ahí está. Ajá. El Padre Pío, tú lo ves y está ahí, parece recién muertito. Sí, he visto las fotos, me he quedado lelo, o sea, dije bueno, sí, me Ya, sorprendió entonces bastante. hay esas cosas, ¿no? En cambio, se supone que esos cuerpos conservados, pues, un poco como que se deshidratan, pero estos no, estos están igualitos, ¿no? Hay casos en la iglesia que sí hay eso, la no descomposición, pues, del cuerpo, y hay otros, pues, que, bueno, tampoco, que no son, pero lo que hacen es, encima del cadáver ponen una máscara, por ejemplo, de ¿cómo se llama De esto? cera, quizá. De cera, sí, y entonces, no, pero eso no, te estoy hablando de los que realmente son incorruptos, que sí hay la incorrupción, de hecho hay la incorrupción. Ujú. Sí. También te quería hablar de algunos, no sé si has escuchado, hay un fenómeno que se llama la inedia, no sé si has escuchado. Lo desconozco completamente, así que espero su descripción con ansia. Ya, la inedia es el vivir solamente comiendo el cuerpo de Cristo en las misas todos los días. Todo el día no come, no adelgaza, no hace nada, solamente vive del cuerpo de Cristo. Sí he escuchado esos casos, pero no sabía el nombre técnico, pero... Sí, se llama inedia, se llama inedia. Inedia. ¿Y ha ocurrido esto en algún santo o santa peruano? Sí, no, peruano no, pero sí hay santos, bastantes santos, y me parece que el Padre Pío tiene que también ver algo con eso, porque él, o sea, comía poco, etcétera, etcétera, ¿no? El Padre Pío ha tenido, yo he leído algunas cosas del Padre Pío, y a veces, o sea, él se enfermaba, por ejemplo, y le daban unas fiebres de 45 grados. Ah, Dios mío. Que justamente no le podían tomar la temperatura con un termómetro normal, tenían que tomarle la temperatura con un termómetro para caballos, porque tiene mayor rango, ¿no? Mayor rango de grados, claro. Uno decía, qué bravo, ¿no? Y tantas cosas, tantos sufrimientos, todo, pero lo importante y lo alucinante de los estigmas es que cuando la persona muere, desaparece y no le queda ni una marca ni nada, es como si no hubiera tenido nunca nada. Ujú. Hay un tema también que creo que hay que diferenciar, y es que cuando hablamos de la inedia estamos, para recapitular, hablando de personas que solamente se mantienen físicamente, me refiero, sin mayores variaciones, ni desnutrición, ni anemia, ni deshidratación, ni nada por el estilo, solamente consumiendo la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, Sí, en ¿no? misa y nada Eso, más pan, ya está.
pero hay que diferenciarlo, por ejemplo, de estos casos de los santones hindúes, budistas, el faquirismo, esa cosa. claro, que ellos en realidad dicen, bueno, solo tomo un poco de agua cálida o muy rara vez alimento todo, y permanezco en un estado de quietud total, porque ellos sí experimentan cambios, o sea, enflaquecen totalmente, el rostro se les cambia. Por eso digo, lo portentoso ahí es que la persona sigue normal. Exactamente, por eso quería hacer la diferenciación, ¿no? Para quienes escuchan. Sí, pero eso cuando yo la primera vez que escuché lo del Linné, además, mira, qué loco, ¿no? O sea, esa persona solamente se alimenta de cuántos gramos tendrá pues de harina, pero es el cuerpo de Cristo, pues, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo de Cristo pues tiene determinadas características, que en este caso pues hacen que lo alimenten. ¿Cómo es? No tengo la menor idea, pero nosotros vemos los efectos y esas personas son personas que se notan que es gente que ama al Señor, que tiene una vida adecuada, ¿no? Uh-huh. Y que es una vida entregada al Señor y a los demás. Eso es lo importante. Así es. Y los santos también... Bueno, en el caso de San Martín, volviendo a él, ¿no? Que es nuestro preferido de esta entrevista, esta conversación, mejor dicho, él también creo que tuvo, o también lo consignan por ahí, como digo, biografías autorizadas, apariciones post-mortem, ¿no? Tengo entendido que justamente por eso... Sí, hay esas apariciones post-mortem, en donde, y esas apariciones justamente se tienen en cuenta, ¿para qué? Se tienen en cuenta para la cuestión de la canonización. Sí, porque en una de ellas tengo entendido que él pidió a su amigo ayudante que había tenido que escriba, le exigió prácticamente 2 veces que escriba la biografía que era necesaria para el proceso, ¿no? El testimonio, mejor dicho, de lo que había pasado. Entonces, bastante interesante, ¿no? Este tema de esas apariciones, ¿no? Porque cómo las catalogaríamos, hay ahí también otro tema, pero es cuando menos llamativo. Y bueno, claro, ¿no? Y sobre todo ver la vida de los santos, pero como abogado del diablo, ¿no? Eso es lo interesante, para ver cómo es que se pudo, cómo es que no se pudo. ¿Ves? Ese es lo interesante, por eso a mí me gusta, yo cuando converso con alguna persona, voy a ser de advocatus diaboli, voy a ser de abogado del diablo, ¿no? ¿Para qué? No es que esté representando al diablo, sino de que voy a tratar de utilizar mi razón de tal manera para decir que no, pero al último, pues... no hay otra, pues es milagro. ¿Qué vas a hacer? Así es, exactamente. Y quizá ya para cerrar la conversación sería también bueno hablar, aunque sea un poquito del que nos hemos olvidado, de San Juan Macías, que es el que menos se conoce. Y bueno, que tiene por ejemplo una tradición que es bastante conocida, que es la de la famosa ollita de la cual salía la multiplicación del arroz y de la comida y todo ese tema, que incluso esa vasija, esa ollita todavía tengo entendido que se mantiene. La tienen por ahí. La tienen guardada cual reliquia, ¿no? Entonces no sé si este santo se caracterizó por algún tipo de hecho portentoso, de cualidad de caridad o algo. Pero ahí están relacionados, pues el hecho portentoso de la multiplicación, ¿no? Y el hecho de la caridad, porque no era para darle a comer a los animalitos, era para darle a comer a los pobres, a las personas necesitadas, ¿no? Esa es la cosa. Pero yo también, mira, yo sin ser santo ni nada por el estilo, nosotros cuando hacemos nuestras misiones que hacemos en los lugares más pobres del Perú, uh-huh. Por ejemplo, a veces nosotros pensamos que no nos va a alcanzar, y viene un montón de gente y alcanza y sobra, ¿no? Entonces uno dice, eso parece una multiplicación de los panes, ¿no? Porque uno está pensando en criterios humanos cuantitativos, ¿no? Hay tanta cantidad, ¿y por qué tanta cantidad? Oye, y todos comieron y repitieron y toda la vaina, ¿no? Entonces hay muchas cosas así, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno está ya metido en la onda del Señor, hay muchos casos, muchas cosas que ¿cómo se llama esto? Que suceden y que son extraordinarias en tanto que uno tiene fe y en tanto que uno ama al Señor, ¿no? Pero así pasan muchas cosas, o sea, no solamente en los santos, diríamos, de altar, sino en muchas personas que nunca vamos a saber que son santos, pero que han tenido una vida determinada, entregada al Señor. Hay muchas personas. Uh-huh.
Y en cuanto a Santo Toribio de Mogrovejo, que a diferencia de los demás, que muchos eran laicos, en fin, que él era ni más ni menos que el arzobispo de Lima, por aquellos Sí, pero claro, tiempos. pero tú sabes que él no, cuando a él lo designaron de arzobispo de Lima era laico. Ah, caramba, entonces también entra dentro de la categoría. Claro, no, o sea, él era laico, él era en realidad era un abogado, pero era un abogado que sabía derecho, etcétera, etcétera. Entonces ¿cómo se llama esto? En España agarraron y dijeron, bueno, tú eres el nuevo arzobispo de Lima, y entonces lo que hicieron fue, le pusieron todas las órdenes menores, después el diaconado, el sacerdocio, y lo ordenaron ¿cómo se llama esto? De arzobispo. Una Y orden pero lo express. mandaron Así así como hemos hacerlo. hablado de la canonización express, en este caso fue una ordenación express. Claro, no, sí, ¿por qué? Porque era una persona que era, o sea, se caracterizaba por su santidad, por ser una persona derecha, ¿no? Y el rey de España pues vio esa cuestión y dijo, oye, y lo trajo acá, pero acá vino a hacer problemas, o sea, en el sentido de problemas, porque una persona era, como nosotros decimos, era pateperro. Ok. No, él estaba en todo lugar menos en su diócesis, ¿no? Bueno, la diócesis era inmensa, era recontra, era casi todo el Perú, pero la cuestión estaba en que, ¿cómo se llama? Él estaba constantemente fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente iba a confirmar, justamente me parece que confirmó a Santa Rosa de Lima y todo lo demás, ¿no? O sea, ahí era una persona que era súper apostólico en ese aspecto, no era el que se quedaba ahí en su diócesis o en su catedral y ahí no, él salía y constantemente estaba en viajes apostólicos, ¿no? Estando para aquí, para allá, tanto así que cuando muere no muere acá en Perú, no muere aquí en Lima, sino muere ahí en el norte del Perú y yendo a confirmar a la gente, etcétera, etcétera. Imagínate cómo era la cuestión, eso, viaje en burro y esa vaina, Sí. días, o sea, era todo aparte de la cuestión, digamos, apostólica, era un milagro ir por todas esas vainas, por todos esos caminos, ¿no? Y acá todavía, en Lima, hay un lugar donde estuvo y donde confirmó Santo Toribio, que es, nosotros hicimos ahí nuestra primera misión. En la iglesia de San Sebastián, creo. No, hay una iglesia que se llama la iglesia de San Pedro de Caraballo. Ah, claro, la más antigua de Lima Norte, que está ahí, sí, de tiempos del periodo español. Sí, la conozco. Sí, bien bonito. Nosotros hemos ido allá de misión, hemos estado un mes ahí con la gente, bacán. Por eso nuestro grupo se llama Misiones Toribianas, pues, porque nosotros, bueno, o sea, los que conformamos, los dos fundadores, el padre Raúl y yo, hemos sido toribianos, hemos estudiado en el seminario Santo Toribio. Y queríamos inaugurar nuestra accionar pastoral justamente yendo a un lugar donde estuvo Santo Toribio. Ese templo es bacán, afuera es un calor de la patada, tú entras, un solaz, algo rico, no se siente calor, nada, es por también por el material, todo, ¿no? Y ahí están ¿cómo se llama? Están el campanario ahí de 1500 no sé cuánto, 1600 no sé cuánto. Nosotros estuvimos ahí, limpiamos todo, limpiamos el templo, todo, y ahí hay catacumbas también, ¿eh? Interesante. Sí, eso me ha interesado mucho. Sí, es una iglesia que lamentablemente yo 2 veces he estado por ahí porque fui con una amiga a investigar la Casa Hacienda del Fortín, que no está muy lejos. Pasamos sí, por también la iglesia. conozco. Sí, muy interesante. También pasamos por ahí y con la mala fortuna que las 2 veces encontramos la iglesia cerrada, ¿no? Entonces, bueno, será para cuando Dios quiera que la encuentre abierta, y me imagino que las catacumbas no están abiertas al público, como en la mayoría de iglesias, y así que, bueno, al menos para conocer la arquitectura y hacer algo de oración. Mira, yo lo estaba investigando, también es así porque ahí estuvieron los mercedarios. Entonces me fui a conversar con el historiador mercedario. Ya, y entonces me dio el mapa de cómo era ¿cómo se llama esto? El templo, todo bien bacán, y ahí hemos visto pues que han clausurado lo que se llama la Puerta de la Muerte. ¿Qué tal nombre? Sí, es que por allí cuando, ¿cómo se llama? Alguien moría, entraba por esa puerta, no por la puerta principal, sino por la del costado, entraba allí y lo velaban en el templo.
Aparte que estaban las catacumbas abajo y era el cementerio, y al costado también hay otro cementerio. Y ahí, compadre, hay para ir a hacer investigaciones un montón de vainas súper bacanes. Súper bacanes. Esto de la Puerta de la Muerte creo que también había en otros templos, porque yo... es clásico en los templos. Porque yo en un templo del Cusco me llamó mucho la atención que había una puerta que estaba clausurada y que tenía una calaverita. Una calavera con unos huesitos, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención y yo dije, ¿y esto qué? ¿No? Incluso le tomé foto y bueno, yo lo que pensé fue de repente es una entrada hacia unas catacumbas, pero de ahí... No, es por donde entran los cadáveres para hacer ¿cómo se llama? Velados. Y más todavía, nosotros hicimos un rastreo bien bacán, agarramos un palo y comenzamos a tocar las mayólicas, ¿no? Para ver si estaba bueno. Y entonces llegamos a una altura donde, como en San Francisco, ¿no has visto que en el piso hay unas aberturas? Sí, enrejadas, claro. Tiraderos, claro. Ya, lo que pasa es que más o menos en los años 60 o 50 ahí le cambiaron el parquet, cambiaron ¿cómo se llama? El piso, y entonces todo eso está tapado, pero uno haciendo esa búsqueda te encuentras ahí el respiradero, por lo tanto abajo hay catacumbas. Interesante. A ver compadre, ¿eh? A ver si de repente cuando regrese a Lima, que esta cuarentena lo tiene en fecha todavía no determinada, abierta, claro, hacer sí. una exploración por esos rincones de Lima Norte que a veces escapan a la visión usual, ¿no? Sí, me interesaría bastante. Yo entré a la cripta, por ejemplo, de una iglesia, ahí lo tengo en mi canal, el video San Francisco Javier, no me acuerdo, de una iglesia que está en un distrito de la provincia de Nazca, y bueno, la iglesia está semi-destruida, pero estaba abierta la cripta. Sí he visto fotos, pero era una iglesia, pero era un iglesión, ¿eh? No era sí, una era cosa jesuita, chiquita. una iglesia jesuita, tremenda, enorme, que incluso todavía se podía subir a lo que alguna vez fue el campanario y se podía bajar, y en la parte baja, bueno, habían sacado ya los cuerpos, pero todavía habían huesos diseminados, una especie de pozo, me imagino antisísmico, o sea, era muy interesante, y yo digo, o sea, no creo que esa iglesia sea una rara avis, ¿no? Sino que en la mayoría de iglesias pues habrá habido eso, porque los primeros cementerios la gente se enterraba debajo de las iglesias, ¿no? Y digo, eso es lo que la gente, por ejemplo, cuando, sí, ¿por qué encontraron cadáveres en el, ¿cómo se llama esto? En el convento de no sé dónde, porque era el cementerio de niños, obvio, enterraban a los niños también, enterraban a los viejos, y eran por secciones niños, secciones viejos, así es, pues, pero la gente, no, esos son los hijos de las monjas y no sé qué, sí. Por aquí. Son ceras, pues, o sea, son cosas históricas, pero te digo, yo también ahorita, y lo estoy viendo acá desde donde estoy sentado, tengo una cámara así de esas microcámaras para poder ¿cómo se llama? Meterla por huecos y ver esa cuestión. Bien bacán, tengo todo, compadre. Era muy interesante. Entonces, definitivamente cuando esté en Lima habrá alguna junta para ir por ahí a alguno de esos lugares. No, sí, hay cualquier cantidad de lugares, cualquier cantidad. A ti te gusta el misterio, a mí también, pero lo que pasa es que yo con el tamiz de la teología pues ya un poquito tengo otro tipo de mirada, ¿no? Pero también me llama la atención y todo eso, y también sabes que nos vamos a comprar una cámara térmica y todas esas cosas, ¿no? Porque también nosotros tenemos bastante contacto con fenómenos paranormales ahí donde nosotros vamos a hacer emisión. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, allá en Lima Norte. No, en Lima Norte y también en otros lugares, ¿no? Hay gente que nos llama, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas ahí, o sea, no te creas que tú eres el único que te gustan los misterios, ¿no? Sí, lo sé. A mí también me encanta lo mismo. Hasta con que yo entré a laborar a un lugar y resulta que mi jefa había tenido desde fenómenos paranormales hasta avistamientos ovnis, que hay una serie de cosas, y yo sorprendido, yo dije, caramba, parece que la gente lo calla, pero el que menos le ha pasado algo extraño en la vida, ¿no? Pero bueno. Claro, por eso yo tengo pues mi cámara de 200X para pidiéndole al señor, en algún momento ya pues concédeme tomar una buena foto para claro, y allá por la selva será pues más loco, ¿no? Porque el cielo es más despejado y todo. Yo he estado en Ucayali
Ujú. Claro, en Cepagua me comentaba la Sí, vez pasada. sí, en Cepagua, uy, es bonito, todo bien bacán, ¿no? El río, todo eso, o sea, en la noche el río pues no se ve absolutamente nada, pero ya pues tenía Night Vision, tenía todas esas cosas, o sea, podemos tranquilamente hacer lo que sea. Así es. Y finalmente, ahora sí, para culminar, para cerrar, una pregunta que viene de cajón. ¿Por A qué, ver, por qué ahora ya no se dan este tipo de eventos de santidad? O sea, ¿por qué ahora ya no tenemos esa cantidad de santos, ¿no? De tener 3 santos a la vez en una ciudad, 4, o si es que los hay, pues no tienen en muchos casos, o no sale quizá tanto a la luz el tema de estos dones tan particulares, ¿no? Como de los que ya hemos mencionado de los anteriores. ¿Por claro, lo qué que de un tiempo a esta parte todo eso, muchos que lo creen ya casi como una raza extinta de seres humanos, ¿no? Ya, claro, lo que pasa es que ahorita ya después estamos en otro tiempo, ¿no? Y en un tiempo más que se llama secularizado, donde la intervención de Dios como que la gente no tiene, no la toma en cuenta, ¿no? Entonces hay, diríamos, hay también más ateísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de que hay personas que viven la santidad, yo te lo digo que hay en las parroquias, hay gente, por lo menos en cada parroquia debe haber una persona que viva la santidad, que sea una persona entregada, una persona abnegada, hay cualquier cantidad. O sea, lo que pasa es que uno tiene que conocer, no tiene que estar en esos ambientes donde la santidad pues es algo normal, ¿no? Y no, porque no necesariamente tú la tienes. Yo he visto más santidad en laicos que en curas. sí, parece que ahora se ha invertido la proporción, ¿no? O quizás Sí, siempre fue sí, sí, así, sí. no lo sé, pero ahora Claro, sí. pero tú ves gente más entregada, ¿no? Gente que cree más en Dios y que ¿cómo se llama esto? Cree más en la providencia que los mismos curas. Uno dice, ¿qué pasó acá? De que hay sacerdotes también que hablan de que el diablo no existe y de que los exorcismos no, y tantas cosas, ¿no? Justamente el día de ayer hablamos de eso y explicaba la razón por la cual hay cierta tendencia teológica dentro de la Iglesia Católica que un poquito como que se ha infiltrado y como que ha llegado a algunas universidades, y en esas universidades pues enseñan eso, normalmente en universidades europeas, ¿no? Que son más racionalistas, etcétera, etcétera. Ujú. Y donde no es casualidad que el cristianismo también está en una decadencia, pero Pero claro, lo fatal. que pasa, claro, es una decadencia, pero ¿por qué? Porque el cristianismo ahí ya se ha burguesado. Ellos viven bacán, todo chévere, nadie vive la pobreza. Yo te apuesto que si el cristianismo se vive como se debía vivir, en la pobreza que se debe vivir, comienza a ser atractivo. Pero cuando ya todo es bacán, ya tienen todos los carrazos y todo lo demás, esa iglesia nunca te va a atraer, no Ujú. es atractiva. Así es. Lo único bueno también que me llama la atención de Europa es que hay algunos casos rarísimos, concretamente el de Polonia y también algunos países de la Iglesia Ortodoxa y por ahí algún otro país que se me está escapando, en donde hay un resurgimiento, en este caso de la Iglesia Católica en Polonia, por ejemplo, en Ah, contraste claro. con Alemania, que está al costado y está súper secularizada y No, medio Alemania está islamizada hasta las también. patas, Sí, sí, sí. hasta las patas está. Están ahí más con la media luna que con la cruz y toda la cosa, pero en Polonia cómo ha resurgido el catolicismo se está convirtiendo en el nuevo bastión, ¿no? Junto con Hungría también, y bueno, de ahí los países ortodoxos que también están manteniendo su fe, ¿no? Pero son casos de Claro, estudio, pienso yo, porque también son países prósperos, también son países que comparten en cierto modo cultura, tienen los mismos, digamos, las mismas diversiones que el resto, pero han mantenido eso, ¿no? Y también creo que ahí hay un tema de voluntad política, de una iglesia que sale más al encuentro de la gente es que tiene que ser una iglesia proactiva, pues cuando tú te duermes en tus laureles ya estás muerto. exactamente. Así es, estimado padre, le iba a decir. Sí, no te Estimado, preocupes, no me dicen padre, yo no soy ni estimado padre de familia. Estimado profesor Tejada, ha sido un gustazo hablar con usted sobre este tema de los santos, los dones. Hemos discurrido por muchos temas. Más tarde voy a estar presente de todas maneras antes que caiga el toque de queda ahí en la clase que estamos llevando
con varias personas de teología que usted está dictando, y bueno, agradecer. De monología. De demonología, dentro de la teología de demonología, ahí para que la gente diga, Dios santo, que esto que... Bueno, está bien, sí, de demonología, pero no es nada malo para quienes estén escuchando, no piensen que me fui, como decía, una amistad con el de la cola, ¿no? Sino que es un estudio, digamos, teológico, por eso te digo, desde la teología católica sobre quién es el diablo y cómo lo podemos combatir. Ese es lo importante. Que sobre todo ese es el tema, para que de ahí no estén pasando cositas raras en sus casas o les echan cosas raras en la puerta y después vienen cuestiones ya lamentables, ¿no? Entonces, bueno, es algo, sobre todo pienso yo, cuando uno se mete a los temas del llamado mundo del misterio, tiene también que saber protegerse, porque uno se encuentra con cada cosa que de ahí no sabes qué te llevas a tu casa después de una investigación y empiezan ahí los problemillas. Claro, porque porque en realidad en la Iglesia Católica nosotros pensamos de que tanto la brujería y esas cosas existen, o sea, son reales, son acciones del demonio. Sí, exactamente. Bueno, entonces nuevamente mi agradecimiento y mis saludos. Y bueno, ya estamos más tarde en conexión y pues nada, simplemente muchas gracias por participar en Misterios al Atardecer. Espero que hayan más ocasiones a futuro. Sí, no te preocupes, cualquier cosa me pasa la voz, yo me preparo y al toque cuestiones, de repente en algún momento vamos a hablar de nuestras incursiones acá en mismo Lima y cómo hicimos las cosas y todas esas cosas. Excelente, excelente, profesor Tejada. Un fuerte abrazo entonces, más tarde estamos ahí en el curso. Nos vemos, Dios te guarde, Dios te guarde. Igualmente, Dios lo guarde y lo bendiga. Gracias. Ya, hasta luego, nos vemos, chao. Bueno amigos, ha sido un invitado más en la breve andadura que estamos teniendo en Misterios al Atardecer. Ya estamos finalizando el programa, faltan solo 3 minutos para las 6:30 y acabamos. Bueno, ha sido un teólogo, ha sido el profesor de teología, el profesor Tejada, Luis Tejada, que bueno, nos ha estado hablando un poco en el contexto de que mañana se celebra el Día de Santa Rosa sobre estos temas de estos dones de los distintos santos, enfocándonos principalmente en los santos peruanos, pero también por ahí hablando de otras cosas más. Mi nombre es Fernando Chapi, como siempre aquí en Misterios al Atardecer, los martes y los sábados de 5 a 6:30 y los jueves de 6 a 7 o un poquito más a veces. Es hora de despedirse, ya cierran la radio, ya toque de queda y zafamos, así que saludos con todos, fuerte abrazo y buen fin de semana. Nos vemos, cuídense.